tardes, televidentes, ¿cómo les va? Atento Chile, estamos con Chile conectados. Bienvenido y gracias por estar aquí en Andares. No hay por qué, un gusto saludarlo. Clarifico, mi nombre es Gabriel Gaspar, soy cientista político, no periodista, y me admiro mucho el periodismo en todo caso. Gabriel Gaspar, yo no soy periodista, apenas conductor. Gabriel Gaspar, cuéntanos, ¿qué ha pasado en ese Chile? Bueno, terminó el ciclo electoral y con un resultado contundente de victoria del candidato a la izquierda, Gabriel Boric. Con eso se cierra el proceso electoral, se constituye en las bases de un nuevo gobierno que tendrá que asumir en marzo del 2022, pero cabría hacer precisiones. La primera es que indudablemente que el 55% que obtuvo Gabriel Boric lo apoya, le da una victoria electoral, pero no le confiere una fuerza política que lo va a apoyar en todo el gobierno, porque muchos de los votantes de Boric lo hicieron por distintas razones, ¿no? Unas para impedir que ganase el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, que obtuvo un 44%. Otros votaron por Boric precisamente para apoyar su candidatura, pero no agregando que no van a ser parte de su gobierno, como lo hizo el Partido Demócrata Cristiano. En fin, entonces el desafío de Boric es transformar su fuerza, su victoria electoral en una fuerza política que le permita darle gobernabilidad al país a partir de marzo del próximo año. Más allá de los nombres de los diferentes partidos que apoyan o dejan de apoyar, en este caso a Boric, había una competencia entre fascismo, desde Uruguay lo estoy viendo, lo que se veía, la caracterización y democracia por parte de Boric. Eso es lo que se plantea a nivel latinoamericano por algunos de los componentes que yo he escuchado en algunas cadenas televisivas. No sé Sí, si es tan así. A ver, el candidato José Antonio Kast fue un candidato que surgió a la derecha de la derecha, digámoslo así, en sus orígenes. Y en sus orígenes fue muy duro, inclusive con la propia derecha, la cual la denostaba Kast, que partió con cero expectativas de ganar, acusándola de una derecha light, siendo muy crítico del gobierno de Piñera, apoyado por esta derecha light, ¿no? Al cual Kast la acusaba de un gobierno débil, blando, cobarde frente a la izquierda, que se había arrodillado frente al terrorismo. Ese era el discurso, ¿no? En sus planteamientos originales, Kast planteaba, por ejemplo, que Chile debiera salirse de Naciones Unidas. Es decir, cosas muy extremas, que las que fue moderando paulatinamente en la medida que empezó a captar gran parte de los votos de la derecha, inclusive de otros sectores, yo diría, porque tomó muy bien la demanda de orden público y seguridad. Y eso lo hizo crecer hasta llegar a la posición que llegó, disputar la segunda vuelta. Significa, por otro lado, una bancarrota de la derecha tradicional y particularmente de la derecha que posaba de más liberal, una derecha más social, más republicana, que terminó subordinándose a este tipo de planteamiento. Eso genera ha generado un fuerte cuestionamiento dentro de la derecha a partir de la derrota del domingo. ¿Cuál es la composición para llevar, tal como lo dijiste en la primera parte de la entrevista, cuál es la composición social, la composición de fuerza, debí decir, de Boric para poder llevar adelante su programa de gobierno? Yo escuché el discurso contundente, muy firme. El tema es, ¿tiene la capacidad desde el punto de vista de apoyo social más allá del voto? Yo diría que sí, pero tiene que endurecerlo, tiene que fidelizarlo. La fiesta del domingo fue mayoritaria, fue abrumadora en todas las calles y plazas de Chile, y digámoslo también, fueron cientos de miles de personas y no hubo ningún desborde, ningún desmán, como ocurría con otras manifestaciones en el periodo previo. O sea, una fiesta muy democrática, muy republicana. También agreguemos que a la hora y media ya de cerradas las escrutinias, cuando la tendencia era clara, José Antonio Kast reconoció su derrota y felicitó a Boric, lo cual es un signo de mucha
digamos, responsabilidad republicana. ¿Sí? Lo mismo hizo el propio presidente Piñera. ¿Sí? A diferencia, siempre es odioso comparar, pero no en todas partes de América Latina uno conoce los resultados a las pocas horas y no en todas partes todo el mundo lo acepta. Obviamente hay querellas, denuncias, fraude, etcétera, movilizaciones, juicios. En este caso no, afortunadamente esta parte del hábito republicano de Chile se mantiene y se expresa. Para gobernar se requieren dos cosas, tener apoyo social y apoyo en el Congreso. Y en el Congreso, en la última elección, que fue junto a la primera vuelta, la derecha obtuvo la mitad del Senado y un número casi igual en la Cámara de Diputados. Entonces, el gobierno de Boric va a tener que hacer alianzas políticas para poder tener una gestión legislativa básica, ¿no? Pero, ojo, no todo es legislativo, porque en Chile convive el proceso electoral que acaba de concluir con estos resultados que comentamos, pero paralelo se sigue desarrollando y está a mitad de camino el proceso constituyente vía una convención. Esa es la pregunta que te iba a decir, ¿cuánto influye esa constituyente? Influye para los dos lados, influye para el gobierno y también influye para la constituyente, porque la constituyente va a terminar aproximadamente en julio del próximo año su trabajo y con eso saldrá un texto que es un nuevo pacto social que se le va a ofrecer a los chilenos, que tendremos que ir a las urnas a ratificar o no ese nuevo pacto. Entonces, digamos así, la lucha por el poder no se termina con las elecciones de autoridades, sino que, en mi opinión, esa competencia política estratégica se va a prolongar hasta el plebiscito del próximo año. Por cierto, un gobierno encabezado por Gabriel Boric va a tener mayor empatía con el proceso constituyente. De hecho, hoy día, martes, él asumió el domingo en la noche como presidente electo, hoy día fue a saludar a la convención constituyente y a las autoridades de esa convención. Lo vimos. ¿Aló? Hay un problema de retorno. Lo vimos hoy. Entonces, yo quisiera agregar... Lo vimos hoy. Sí, quisiera dar como dato para nuestros amigos orientales que en todo lo que va desde julio de este año que se instaló la constituyente hasta hoy, el presidente Piñera nunca ha recibido a la mesa directiva de la constituyente. Y si hubiera ganado José Antonio Kast, habría sido más o menos parecido. Habríamos tenido una bronca, para usar términos atlánticos, una bronca entre la moneda y la constituyente. En cambio, hoy día podemos ver una suerte de convergencia. El futuro gobierno de Boric va a comulgar, digámoslo así, de mejor manera con el proceso constituyente. Entonces, eso es positivo también para el país porque le da estabilidad. En cuanto a la línea económica que lleve adelante, también influye la constituyente, porque tiene que ver, incluso viéndolo afuera, a lo mejor me lo puedes detallar mejor, el tema del cobre, hacia dónde va destinado básicamente, también ata la economía chilena, ¿o no? Es un error. No, es una parte importante, pero no es todo. Pero hoy día todo el excedente del cobre va al erario público y financia el presupuesto. Entonces no hay ningún problema en eso. Dependerá más bien del precio del cobre a nivel mundial, que ya no es un tema nuestro, sino que tiene que ver con el mercado de las materias primas a escala global. Pero qué importante lo que tú dices, porque la constituyente va a consagrar, dentro, digamos, de los temas que va a haber, son los derechos sociales que tiene que consagrar el Estado respecto a toda la población, o sea, salud, educación, previsión. Hoy día están consagrados en el papel, pero en la práctica se han privatizado. Entonces, la gestión de satisfacción de muchos derechos
básicos, no solo son responsabilidades del Estado, sino que también de privados por la vía de obtener seguros, ¿no? Lo cual ha generado una diferenciación y una desigualdad muy profunda y manifiesta en Chile, ¿no? Pero la creación en la práctica de un estado de bienestar en Chile, que si quisiéramos caracterizar el proyecto mayoritario de la izquierda en la constituyente, donde hay distintas versiones, por supuesto, pero en el fondo es un proyecto de bienestar. El presidente electo tiene claro, y lo ha dicho reiteradas veces, que tiene que ser también sustentable con los recursos del país, o sea, porque gastos permanentes solamente pueden ser sustentables con ingresos permanentes. Entonces, la estabilidad macroeconómica, el crecimiento de la economía es tan vital, porque lo contrario se cae en populismo. O sea, si yo otorgo muchos derechos, pero están desfinanciados, al final no se pueden ejercer. Y eso, y esa es una lección que los chilenos hemos aprendido dolorosamente en los años previos. Quedan meras aspiraciones y nada más. ¿Qué, si se plantea de esa manera? ¿Qué papel va a jugar o crees que puede jugar el Partido Demócrata Cristiano a último momento, si ingresará al gobierno o no? Lo veo difícil porque se ha declarado que ellos van a estar en la oposición. Ahora el Partido Demócrata Cristiano ha quedado muy disminuido, tiene una bancada muy chica y de los 155 constituyentes solo eligió uno. Está en un proceso de reflujo, llamémoslo. Y además a su interior hay diversidad, hay sectores muy progresistas, como dicen algunos, más a la izquierda que el propio Partido Socialista, como dicen otros, lo cual no es muy difícil tampoco, como lo que fue la candidatura de Jasna Proboste, que es una senadora por el norte demócrata cristiana, que fue la candidata que no pasó a segunda vuelta, pero es muy progresista, de origen diaguita, de pueblo originario, una ministra de Bachelet muy, muy promisoria, y ella es muy izquierdista, en términos muy, muy sensibles a temas sociales, de género, en fin, representa una nueva generación. Ese es otro dato interesante, porque además de las diferencias programáticas o políticas, lo que estamos presenciando es el ascenso de una nueva generación, ¿no? Y particularmente... Perdóname la interrupción, pero es un presidente realmente joven latinoamericano. Sí, es bastante joven. Yo no iría con el presidente Justin, el canadiense, deben andar por ahí cuando ascendió. Y con la de Nueva Zelanda tampoco hay tanta diferencia. Lo que sí... Lo veía en Latinoamérica. En América Latina sí, porque somos más tradicionales, tenemos grandes haciendas, claro, sí, la iglesia, etc. Un presidente soltero, por ejemplo. O sea, tiene pareja, pero no es casado. Ahora, es una generación millennial, es posguerra fría, o sea, esta generación son de izquierda en su mayoría, pero no tienen los traumas de la Guerra Fría, tampoco tienen íconos, ni tienen problemas con las liturgias. O sea, para ellos no existió si tú le hablas de la Unión Soviética, es como hablarnos para nosotros de la Guerra de Corea, o sea, algo que fue hace muchos años. Por lo mismo empatizan más con los nuevos temas, ¿sí? Como la supervivencia del planeta, como la igualdad de género, como la diversidad sexual, como la transparencia de gobierno, etc. Es por tanto, es una izquierda más verde, en sentido ecológico. Etariamente son todos como de la sub-35, y también tienen una forma de ver los nuevos desafíos desde la revolución tecnológica que representan al nuevo Chile. Y se acabó la transición y también jubiló la generación que hizo esa transición, que empezó en los años 90, precedía la lucha contra la dictadura. Tú como cientista, como académico, como estudioso, ¿cómo eso se transmite a América Latina? Ese último concepto que hablaste del milenio, los milenios y lo nuevo. Yo tengo 62 años, algunas cosas tengo del pasado, unas cuantas. He sido un militante social. Ahora, lo nuevo entiendo que coincido plenamente con lo que dice. Ahora, ¿en América Latina será así? Yo creo que se va a dar así inevitablemente. Por ejemplo, la irrupción de la tecnología en la comunicación de masa y en la movilización política.
Producto de la pandemia, que todos padecemos, esta cosa de los aforos, la cantidad de gente por casa, por vehículo, etcétera, que es muy restrictiva, se acabaron las campañas como eran antes, de grandes manifestaciones, movilizaciones, voluntarios en las calles, no. Aquí, por ejemplo, un gran despliegue de redes sociales, nuevamente esto pegó particularmente a los jóvenes, que son los que más se manejan en eso. Y las antiguas marchas y concentraciones se reemplazaron por brigadas de cientos y a veces miles de ciclistas que recorrían la ciudad. Recordemos, el ciclismo también aquí ha sido una forma que ha emergido sobre todo en las grandes ciudades, como demanda de la juventud ante la contaminación, el embotellamiento de los autos, la calidad de vida, la agresividad en las calles. Entonces hay movimientos de los llamados ciclistas furiosos, ciclistas ecológicos, etcétera, que demandan que haya más ciclovías y un transporte más humano. Entonces eso se tradujo también en la política, y sobre todo en el mundo Boris. Buena parte de las movilizaciones eran que uno de repente te encontraba en las calles con caravanas de cientos de jóvenes con banderas que reemplazaban a las antiguas concentraciones y marchas de militantes. Esto no es a propósito solo de la elección, se dio durante el estallido social y después. Por ejemplo, se juntaban miles de ciclistas que iban en caravanas a la casa de Piñera, la casa privada, ¿ven? A protestarle y a gritarle y a cantarle, aunque las dejaran a cuadras de distancia, la bulla que metían era gigantesca. Era, por decirlo así, una murga ciclista. ¿Ese estallido social que nombraba todavía continúa en el estado de ánimo chileno? No, se ha calmado, y este es el triunfo de Boric, puede ser la posibilidad de canalizar institucionalmente, y eso creo que es positivo, porque estallidos sociales tuvimos en toda la región, y en Chile fue muy fuerte. Pero la ventaja es que aquí se abre la posibilidad de que esto genere nuevas instituciones, recomponga el pacto social y surjan versiones post-neoliberales realistas y sensatas, con una nueva generación. Es muy... En una América Latina que está muy desigual en su reparto de ganancias. Bueno, digamos, América Latina siempre ha sido desigual. Vamos aclarando. Siempre ha sido desigual, pero esta vez, hemos logrado avanzar. Yo creo que hay un tema también civilizatorio, ¿no? Porque merced a la revolución científico-técnica, hoy día estamos pasando a un mundo de la 5G, por ejemplo, en el cual ya nosotros, por ejemplo, yo soy mayor que tú, pero yo noto que no solo mis hijos, sino que mis nietos vienen con un chip incorporado, ¿no? Que nosotros no tenemos. Eso sí. Entonces, qué sé yo, aquí es un chiste, pero es muy cierto. Tengo un problema para manejar el celular, el computador, consíguete un niño, ¿no? Y el niño viene y te lo arregla, ¿no? En 2 minutos. Nada de llamar al tutorial, ni al servicio técnico. Los muchachos te lo hacen en 2 patadas, ¿no? Y bueno, ese es el mundo que viene. Hay otros, no todo es tan alegre, hay problemas que no tienen que ver ni con las elecciones, nada. Uno de ellos es la migración, porque a Chile en los últimos 5 años ha llegado entre 1,5 millones, 1,800,000 migrantes de distintos países. Representa casi un 8-9% de la población del país. Son venezolanos la mayoría, colombianos muchos, dominicanos, haitianos, cubanos, bolivianos, peruanos. Bueno, esos son más permanentes, o sea, es más tradicional. Pero yo me pregunto, por ejemplo, Uruguay, ¿qué pasaría? ¿A cuánto es el 9% de la población uruguaya? ¿Cuánto sería? Son 3.300.000, o sea que unos 300.000 personas. Claro, imagínate que a usted le llegan en 5 años 300.000 personas. ¿Cómo lo asimila? Sí, ya aquí ha habido algún problema aquí ha habido mucha migración dominicana, cubana y venezolana. En toda América Latina tenemos un movimiento de migración que obviamente ningún país lo resuelve solo. Y yo extraño y denuncio y me quejo. Y primero la situación de la mucha gente que no es migrante, muchos de ellos podrían entrar en la categoría refugiados. Yo mismo fui un refugiado de la dictadura de Pinochet.
Tuve la suerte de ser protegido por el gobierno y la sociedad mexicana, donde me formé. Por eso mi forma de hablar no es tan chilena, porque pronuncio las S, digamos. Entonces, pero hoy día nosotros debiéramos llamar a una conferencia migratoria, por lo menos de Sudamérica, para enfrentar en común este problema. Y no como sucede hoy día, que cada quien, ¿cierto?, trata a su manera, y en la práctica es cómo tira a los migrantes que le entran al país de al lado. Y así se va peloteando. Muchas veces se desarrollan trata de personas, tráficos ilegales, terribles. Han muerto mucha gente, sobre todo en el altiplano con Bolivia, de migrantes que llegan con condiciones muy lamentables y que son explotados por estas mafias y también por autoridades corruptas, autoridades menores, las localidades, a lo largo de todo el camino, porque hay gente, algunos que hasta se vienen caminando. Ese es un problema, la migración, que ha generado desbordes sociales, en fin, imagínate en el marco de toda la crisis que llegue un montón de gente en situaciones tan precarias. Y el otro tema largo, que no tiene que ver con elecciones, que no tiene que ver con el neoliberalismo, que no tiene que ver con... es la Araucanía. ¿La qué? La Araucanía, lo que sucede con la nación mapuche. Sí. La gente dice, este es un problema que se ha agitado en los últimos años. Yo digo, no, es un error. Esto lleva 500 años. Ha tenido momentos de alza y momentos de baja. Y ahora está en un momento más de alza. Y lo que está ahí es la necesidad de reconocer, entre otras cosas, parto diciendo que yo no soy neutral, ¿no? Yo no soy Winca, como dicen los mapuches, el hombre blanco. Yo soy aymara, vengo del norte de Chile, de la etnia aymara. Entonces los pueblos originarios somos discriminados, no solo en Chile, en toda América Latina. No tenemos reconocimiento político en la mayoría, no tenemos... ¿cómo se llama? El tema étnico se mezcla mucho con la pobreza, con la marginación, con el despojo de tierras, etc. Hubo un cambio, me parece a mí, una opinión desde lejos, y no estando y no siendo aymara, desde la asunción en Bolivia de las comunidades indígenas. Había un posicionamiento a nivel internacional incluso. Yo diría de lo más exitoso, sobre todo en la primera parte del gobierno del MAS y de Evo Morales, y de Choquehuanca y todo, es la reivindicación de esa mayoría étnico-popular marginada y discriminada en Bolivia, ¿no? Eso es muy importante, muy valoratorio. Hay otros aspectos que yo tengo otra opinión respecto a eso, pero esa la hicieron muy bien y no es la única. En Colombia, la última constitución reconoció a los pueblos originarios y es muy progresista porque les da algún tipo de autonomía, reconocimiento, participación política. Es curioso eso. Muchos no conocen. Cuando miramos experiencias positivas, miramos Nueva Zelanda, Canadá, Australia, pero Colombia y en México hay muy buena situación, digamos, ¿no? Una situación más progresista que la que conocemos en nuestros países. Entonces, el problema de la Araucanía es un tema largo, profundo, multifacético, multidimensional. Y en mi opinión, parte del camino de solución de todo tiene que ver con la propuesta de nueva constitución. Y en la nueva constitución es una tendencia que creo se terminará por imponer, es reconocer el carácter de que Chile somos un Estado único, pero tenemos muchas naciones dentro de nuestro Estado. Y es reconocer esa diversidad. Y eso se expresa en que la actual presidenta de la convención es una intelectual mapuche, la doctora Elisa Loncón, que ha jugado un rol muy meritorio. Entonces, la solución del problema mapuche obviamente no es militar, no es policial, no es de seguridad. Hay elementos de seguridad sin lugar a dudas, pero es una solución es política, es económica, es social, es cultural. Y eso solo es posible en un nuevo trato que emerja de una nueva constitución. Entonces, el estallido social permitió esto, permitió un relevo generacional, romper con los mitos o los candados de la transición y probablemente permita construir un nuevo pacto social que los chilenos ratificaremos en el plebiscito de septiembre del próximo año. Por último, agradeciéndote y muchísimas gracias, pero una
de las últimas preguntitas que te voy a hacer. ¿Cómo ves la integración del progresismo o el reaparecer del progresismo en América Latina en particular? Lo veo bien. Lo veo bien porque hasta hace poco estábamos llenos de caricaturas, ¿no? Y voy a decir una brutalidad diplomática. Pero entre Bolsonaro y Maduro hay muchas otras opciones en América Latina, que son más propias, cada país es genuino, habrá que reconocer y respetar la autonomía de cada país, pero sin lugar a dudas que la pandemia sí, que es un fenómeno global, sí puso en la llaga la debilidad de la protección social en la mayoría de las sociedades latinoamericanas. Y también la debilidad institucional democrática, porque nos estamos llenando de populismo, de distinto corte. Entonces, salvo nobles excepciones como Costa Rica y Uruguay, en el resto uno puede decir que la democracia y los pactos de protección social fueron muy débiles. Y la sociedad en medio de la pandemia pide seguridad, una seguridad básica, que es su derecho a la vida. Y los latinos en eso hemos sido incapaces, por ejemplo, de ponernos de acuerdo entre nosotros en algo tan básico como comprar vacunas en común, que nos habría dado un poder negociador mayor ante los grandes monopolios farmacéuticos. Nos habría dado una mínima coordinación. ¿Aló? ¿Aló? Ahí estamos. Bueno, te decía que también ha puesto en cuestionamiento la pandemia a las debilidades de la protección social de la mayoría de la población. También diría la ineficacia de los organismos multilaterales, ¿no? Estamos llenos de organismos internacionales y en mi opinión han sido bastante poco eficientes para ser diplomáticos. Ante cada problema yo no creo necesario crear un nuevo organismo, sino que más bien hay que expresar voluntad política de asistencia. Bueno, así está Chile, en medio de un verano caluroso y preparado para la próxima ronda de la Copa América, donde esperamos que tanto el Oriente, la celeste como la roja, puedan llegar a Qatar. Muchísimas gracias por estar. Nosotros andamos peleando a ver si llegamos también, con dificultades. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti en particular por el aguante, porque ha sido una comunicación desde nuestro punto de vista para ti bastante jocosa. Yo estoy en una gomería. Tengo que mostrártelo para que lo veas. Estoy en una gomería que están hablando y acá estamos. Bueno. Hoy a las 7 de la tarde, que sabemos que estamos a la misma hora, a las 7 de la tarde, sí. Vas a estar en Andares. Hoy a las 7. Muy bien, un gusto. Cordial abrazo. Chau. Un abrazo para ti, gracias. Saludos a Chile, gracias.